Sobrevivir a una crisis económica puede resultar bastante difícil, aún teniendo los conocimientos necesarios de cómo manejar el dinero. La historia que conoceremos hoy es relacionada a este tema. Digna Paulino es una coach de finanza y emprendimiento que hoy nos muestra el lado más difícil que fue perderlo todo y cómo pudo recuperarse y ser mentora en el área de finanzas hoy día. De esta manera le damos la bienvenida a esta nueva entrega de Sobrevivientes y le invitamos a que no se pierda lo que ella nos cuenta y su motivación de que al final siempre hay una salida. Aquí estamos con una persona muy querida en el canal, de hecho, y es Digna Paulino. Digna, como le dije anteriormente, es una persona muy versada en lo que es la parte finanza, economía, contabilidad y todo. Eso no quiere decir que siempre lo aplicó, sino que pasaron cosas para llevarla a un punto de decir, ok, tengo que tomar el control. Hola. Hola. Cuéntanos de esa parte tuya de ser lo que tú eras, pero no aplicar nada de lo que sabías. Bueno, definitivamente, no necesariamente los conocimientos, la experiencia laboral, uno la puede utilizar para su propio beneficio. Por muchos años de mi vida, me desempeñé siempre en el área financiera. De hecho, en el bachillerato estudié en el área comercial, mención contaduría. Y desde los 18 años, trabajando en el área, pues ayudaba a empresas a tener control financiero, a tener objetivos enfocados en reducción de costos, análisis de costos precisamente para tener una mejor rentabilidad, ayudarles con una ejecución presupuestaria efectiva y poder al final de año, del periodo fiscal, tener buenos indicadores que llevaran a esas empresas a poder mantenerse en el tiempo, mantenerse operando y teniendo realmente empresas que puedan trascender. Pero nada de lo que yo había aprendido y de lo que estaba aplicando para ayudar a esas empresas a tener éxito, lo estaba aplicando para mí. Y mis hábitos financieros, mi comportamiento con respecto al dinero, muchas veces llevada por la apariencia de querer tener una buena apariencia, de poder tener un buen estatus, exactamente. En algunas empresas me tocaba liderar equipos. Trabajé muchos años en el área inmobiliaria, relacionándome mucho con personal de ventas que siempre tiene que mantener, ¿verdad?, cierto perfil. Entonces, guiada por todo eso, asumí muchísimas deudas, yo recuerdo que yo le compraba ropa a una señora que traía ropa de Estados Unidos en esa época, estamos hablando hace 20 años y pico atrás. Sí, que eso era, que andaba con una maleta y así mismo es. Entonces, ella vivía detrás de la oficina donde yo trabajaba. Tú debes haber sueldo. Y esa señora me llamaba y me decía, tú eres mi clienta favorita. Claro. Mira, ven, que a ti es que te voy a enseñar primero. Yo le decía, no, abre esas maletas antes de que yo llegue. Y definitivamente cuando yo iba ahí, yo me llevaba bolsas y bolsas repletas de ropa. Iba zapatos, ropa, perfume, accesorios, de todo. Y siempre ella me decía, no te preocupes, yo te lo anoto. Pero así mismo, cuando yo ganaba mi quincena, ahí venía el dolor de cabeza para ver cómo era que entonces yo iba a distribuir ese dinero para pagar las tarjetas de crédito, porque también debía tarjetas de crédito. Y esas sí son... Así mismo, más la deuda que tenía que irle abonando a la señora. También recuerdo que iban unos cubanos que vendían prendas y eran prendas en ese entonces costosas. A mí me gustaba mucho comprarlo en set para ponerme los aretes, el anillo, la cadena o el collar, lo que tuviera el set de esos accesorios que eran costosos porque era oro
Y en ese entonces, ¿verdad? Le Sí, decían eso. a uno, tiene una piedra de qué sé yo qué. Y uno se dejaba llevar por ese... Y eso que no había Instagram. Exactamente, no para nada. Yo creo que en esa época ni siquiera el Facebook No, existía. nada, no, Existía no. una aplicación que se llamaba Hi-Fi. Me Ajá. van a sacar la edad, pero yo soy joven todavía. Y estaba Hi-Fi y eso era simplemente para conversación, ni Sí. siquiera fotografía se subía, era conversación. Pero así mismo es. Y envuelta en toda esa situación, en todos esos malos hábitos, recuerdo que muchas veces cuando llegaba ya la última semana antes de cobrar, mi cartera estaba vacía. Muchas veces no tenía el pasaje. Y algo muy jocoso, porque también me encantaban las carteras de marca, los zapatos. Yo cuando llegué un día a la oficina, me dice un compañero, no, tú tienes una pinta que mínimo tú viniste en un Mercedes. Ay, Y Dios. yo jocosamente le dije, sí, yo vine en un Mercedes. La guagua que me trajo hasta la esquina era marca Mercedes-Benz, pero tenía que caminar un trayecto a pie. Y él me decía, no, es que una persona que anda así, como tú andas, debe de tener un vehículo parqueado ahí afuera. Pero eso para mí también era un sueño un poco lejano porque con todas las deudas que yo tenía y que no ahorraba, obviamente, ¿verdad? Y que todo se iba en pagar deudas. Pero deudas sin sentido. Sí, así mismo, es deudas sin sentido. Porque dime tú, ropa, zapatos, perfume, cartera, prendas. Así mismo es. Sin sentido. Hasta que sucedió lo que tenía que suceder. ¿Qué te pasó? Recuerdo que en esa época sucedió en el país la quiebra de uno de los bancos más famosos, más de renombre en el país, y sacaron una frase muy jocosa, ¿verdad? El hoyo de Baninter, que fue en ese entonces la quiebra de ese banco. Y ahí pues hubo una crisis muy fuerte en el país y muchas empresas quebraron. Y fue el caso de la empresa donde yo laboraba. Esa seguridad que yo tenía de tanto tiempo trabajando allí, sobreviviendo con el salario que me pagaban, que no ganaba mal. Pero gastabas mal. Pero gastaba mal, así mismo es. Entonces, cuando nos dicen que la empresa va a cerrar, que nos van a dar las prestaciones, porque ya no pueden seguir abiertos porque tenían compromisos que ya no podían asumir y habían tomado la decisión de cerrar la empresa. Aquello fue un balde de agua fría. Inmediatamente yo empecé a sacar cuentas de tus prestaciones. De las prestaciones para poder ver qué yo iba a resolver con todo aquello. Pero era tanto porque tenía préstamos, tenía tarjetas de crédito y los préstamos eran para para pagar la tarjeta de crédito. Yo muchas veces consolidaba deudas para resolver las otras deudas, más a las personas que le adeudaba de toda la ropa que tenía en el closet. Y aquello fue terrible, fue una época muy fuerte. Y en ese proceso, entonces también entramos mi esposo y yo en una crisis matrimonial producto precisamente de la situación económica. Lo económico un efecto dominó, sí. Era un efecto dominó, definitivamente. Ahí me veo sin empleo, las prestaciones que me dieron no alcanzaron para mucho. De hecho, no alcanzaron para saldarle a los bancos, no alcanzaron para saldarle a todo el que yo le debía. Hice acuerdos de pago, pero no tenía fuente de ingresos porque me había quedado sin empleo. Y aquello se convirtió en una bola de nieve terrible porque ahí empezó entonces todo el que yo le debía a dejarme mensajes, las llamadas telefónicas, las llamadas de cobro compulsivo. Me llamaban a mi casa, ahí aprendí, ¿verdad?, sobre el proceso de un cobro compulsivo, porque la empresa que llamaba a mi casa, mínimo, yo decía, no, mínimo, yo le maté la mamá, la familia, todo a esta persona que me llama, porque era de manera personal, era acosante,
Me decían muchísimas palabras feas, muchísimas cosas terribles. O sea, que además te insultaban. Así mismo es, me insultaban y cuando el teléfono de mi casa sonaba, yo no quería levantarlo porque o era una grabadora de alguna empresa para cobrarme o era algún empleado de alguna empresa para cobrarme. Yo decía, yo no sé cuál es peor porque desde que yo escuchaba que decían mi nombre como pausado cuando era una grabadora, señora Digna Paulino. Y ahí venía el mensaje de qué empresa o de qué entidad era que me estaban llamando. Y cuando era eso, yo me ponía mal porque yo no quería que mi esposo se enterara. Porque a todo esto, mi esposo desconocía la magnitud de la situación económica que yo estaba presentando en ese momento. Cuando ya él se entera, entonces ahí se agrava la situación. Tenemos muchísimas situaciones difíciles que nos llevaron incluso a nosotros a tomar la decisión de separarnos, de divorciarnos. Tomamos la decisión de vender la casa, tomamos la decisión de ir cada uno por su cuenta, porque nos entendíamos en todo, pero no nos entendíamos en materia de las finanzas de nuestra familia. Y eso es lo que más destruye una relación, ¿eh? Así mismo Son de las cosas más difíciles. O sea, cuando hay problemas económicos en un hogar, se tambalean muchas cosas. Realmente. Así mismo es. Eso me fue llevando a entrar en una depresión no tratada por ningún psicólogo, porque yo decía, no, es que yo no puedo sacar esto a la luz, yo no puedo decirle a sentarme con una persona a decirle esta situación, porque me daba muchísima vergüenza. No solamente por el hecho de que una profesional del área estuviera en esa situación, sino también porque producto de eso a mí me dolía bastante de que yo estaba perdiendo mi familia, estaba perdiendo mi matrimonio. Y a pesar de que mi esposo y yo nos amábamos inmensamente, pues había algo entre nosotros que no hacía que esa relación fuera una relación basada en ese amor que nosotros sentíamos el uno por el otro. Podía más, ¿verdad? Ese tema de dinero, porque cada vez que mi esposo me decía, pero ven, dime, ¿de qué es? ¿De qué son las deudas? ¿Qué es lo que ha pasado? A mí me daba muchísimo pesar, muchísimo pesar, tener que decirle, bueno, lo que es que yo misma no sé, porque eran gastos. Yo sé que yo iba a veces, salía, comía en un lugar, no tenía dinero, pagaba con la tarjeta. Y muy ligeramente usaba la tarjeta de crédito. Para todo yo usaba la tarjeta de crédito. Y si yo iba a comprar algo que no recibían pagos con tarjeta de crédito, no podía comprarlo porque yo casi nunca tenía dinero. Entonces eso se fue agravando hasta que al final pues tomamos la decisión definitivamente de divorciarnos. Y al yo verme así, ya no iba a tener a mi esposo. Yo decía, ¿para dónde yo me voy a ir a vivir? Tendré que irme para donde mi mamá. Teníamos ya una hija, mi hija mayor. Y verme como envuelta en toda esa situación, no encontraba salida, no encontraba escapatoria. Por un lado, llamándome los bancos, atacándome de una manera terrible. Decía, no voy a atentar nunca contra mi vida, porque yo sé que eso es pecado, yo sé que ante los ojos de Dios no está bien, no me quiero ir para el infierno. Y tenía una hija. Y tenía una hija también. Yo decía, yo tampoco puedo dejar mi hija desamparada, porque yo siempre decía, yo siempre le he dicho a Dios que me dé vida y salud hasta que mis hijas puedan sostenerse por ellas mismas. Entonces, todo eso eran muchas emociones encontradas. Yo lloraba muchísimo. No tenía deseos de salir, no tenía deseos de hacer nada. ¿Qué tú hiciste? ¿Te fuiste para donde tu mamá con tu niña? Bueno, dentro de todo ese proceso, el Señor siempre tiene una salida. Yo soy creyente del Señor y Él no permite muchas veces que tú llegues hasta el fondo. Cuando tú vas cayendo, cuando tú sientes que tú estás en ese laberinto, cuando tú sientes que tú vas en un túnel, allá en el fondo está esa lucecita que te dice, ten fe, siempre hay una solución. Pues en medio de ese proceso, un día mi esposo sale
Todavía no estábamos separados, pero vivíamos en la misma casa, estábamos esperando ya que se publicara el divorcio y que se completara el proceso que se lleva a cabo, ¿verdad? Para un divorcio. Y cuando yo recuerdo que en Navidad me habían regalado una canasta, en esa canasta había una bebida y yo me senté en el piso, yo limpié la casa y me senté en el piso a tomarme esa bebida. Yo no estaba acostumbrada a beber. Y recuerdo que aquello me dio un malestar terrible. Yo sentía que me moría. Parece que me bajó el azúcar. No sé qué fue todo lo que me pasó porque yo sentía que me iba. Y cuando estoy en ese malestar, llega mi esposo. Y me encuentra así, me dice, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que te bebiste? Él se asustó, él pensó que fue que yo tomé algo. Exacto. Pero le hago seña que fue eso. Estaba todavía la botella al lado mío y el vaso con el que me lo tomé. Y me dice, no, ven, vamos a pararte. Me llevó al baño, empezó a echarme agua. Me buscó algo dulce, no sé si fue agua de azúcar, no sé si fue que tomó algo de la nevera. Él me echó algo dulce en la boca. Y me empezó a poner alcohol porque me estaba yendo. Me empezó a poner alcohol, empezó a sobarme así, frotarme las manos en la planta de los pies. Y te resucitó. Y me resucitó. Ahí yo empecé a llorar, empezamos a llorar los dos. Y ese momento tan desagradable, tan fuerte, fue el que el Señor utilizó para que ahí nosotros nos pidiéramos perdón a ambos, decidiéramos empezar de nuevo, porque él también le estaba pasando muy mal, siempre en una ruptura, es algo de claro, dos. Sobre todo cuando gente se quiere. Independientemente de lo que pueda suceder, son dos seres humanos que tienen sentimientos, que en su momento sintieron afecto el uno por el otro, y aunque ya no haya amor, pero está esa parte humana. Claro. Entonces ahí, conversamos, decidimos darnos una segunda oportunidad, pero ya el divorcio estaba puesto a punto de ser publicado. Y le digo, y entonces, ¿y ahora? ¿Y qué va a pasar con el divorcio? Me dice, no, vamos a llamar al abogado para echar eso para atrás. Y, no, perfecto. Pues al nivel que estaba, ya no se podía echar para atrás y el divorcio salió. Ya estábamos entonces viviendo juntos y divorciados. Era algo que casi nadie entendía. Divertido. Era algo que casi nadie entendía, pero estábamos pasando por un proceso de sanación, de sanidad en nuestra relación y dándonos esa segunda oportunidad. Y ahora dame tú una oportunidad y vamos ahora a la segunda oportunidad. Volvemos ahora, vamos a un corte. Aquí de vuelta con Digna, que ya no quedamos en que pasamos todo lo que pasamos, nos compramos mucha ropa, mucha cartera, mucho perfume, nos endeudamos, perdimos el trabajo, perdimos el marido, perdimos todo, pero siempre hay una segunda oportunidad y ella nos va a contar cuál fue esa oportunidad. Así mismo es. Conseguí un empleo, yo vivía en Villamella, el empleo era en Jaina, cerca de la refinería. Ya usted sabe el trayecto, ¿verdad? Un tour. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana porque me recogía un transporte, por lo menos tenía transporte, gracias a Dios. Me recogían en la parada del 9 de la autopista Duarte. Y cuando ese transporte me dejaba, yo quería morirme porque pasaba muchísimo trabajo. Pero fue un proceso que me enseñó a mí muchas cosas, muchas lecciones, que hoy, gracias a Dios, puedo utilizar. Recuerdo que estando en ese empleo, yo entré como recepcionista de manera temporal porque había una posición que se iba a desocupar y entonces me iban a pasar a mí a esa posición en el área de compras. Okay. Entonces tomé mi empleo como recepcionista. Es algo que no me gusta, pero tenía esa oportunidad de poder empezar a generar ingresos. Y recuerdo una vez que suena el teléfono, cuando yo levanto la llamada, contesto la llamada, era precisamente una grabadora de una de las empresas de cobro compulsivo.
¿Cómo consiguieron ¿Que te ese llamaron a la número? oficina? ¿Cómo consiguieron ese número? No lo sé. ¿Eso es legal? No es legal, porque no se puede llamar a una persona a su lugar de trabajo. Ok. Pero tú no sabías que eso era ilegal. No sabía que eso era ilegal. Eso es importante que la gente No lo sabía sepa. que eso era ilegal. Cuando yo contesto la llamada, yo me quedé fría. Yo quería morirme porque yo dije, Dios mío, y si toma otra Claro, si te hace persona daño en tu la trabajo nuevo, llamada, claro que sí. me van a votar y yo necesito este trabajo, yo necesito este empleo. Inmediatamente, como se identificaron, porque la grabación se identificaba de dónde era, yo llamé a esa empresa, le dije que por favor, que yo había tomado ese empleo y que si yo no trabajaba, ¿cómo Le iba a yo pagar. iba a pagar? Y que si a mí me sacaban de ahí, ¿cómo yo iba a hacer, aunque sea un acuerdo de pago? Entonces, nada, ahí estuve por un tiempo, luego se desocupó la posición, me mueven para la posición, me aumentan el salario y ya ahí entonces yo empiezo a reordenar mis finanzas. En ese proceso, yo pasé 2 años en esa empresa, todavía tenía muchas deudas porque el ingreso que tenía en ese momento no me permitía ir resolver lo que por años yo había acumulado en deudas, pero fui de alguna manera saliendo de las que tenía más pequeñas, haciendo acuerdos de pago con algunas. Recuerdo que mi situación era tan fuerte que una de las tarjetas era de 4,000 pesos y la gente dirá 4,000 pesos. Yo no tenía para pagar esos 4,000 pesos. El dinero no me daba para pagar esos 4,000 pesos. Ahí me tomó unos 2 años en ese empleo, vuelvo y me quedo desempleada. Ahí tengo que empezar a buscar opciones. Ok. Tengo el closet lleno de ropa, ya me había mudado de Villamella, me fui a vivir para una zona que me quedara más cerca del trabajo, me fui a vivir para la zona de Herrera. Y entonces ahí digo, bueno, tengo que buscar alguna manera de sobrevivir a esta situación. Perdón, tu esposo y tú estaban juntos. Estábamos juntos, sí. ¿Siguen juntos hoy? Seguimos juntos. Ok. Seguimos Brinqué juntos. la historia, señor. Esto era como el final, no, pero yo tenía que saber en el interín. Así mismo es, seguimos juntos. Entonces, en ese proceso que vuelvo y me quedo sin empleo, entonces digo, bueno, vamos a ver, ¿qué yo tengo? Toda la ropa, venderla. Así Claro. mismo es. Y aquello me impactó tanto porque cuando yo empecé, yo me había mudado, había salido de muchas cosas, pero ese closet estaba así. Y cuando yo empiezo a sacar ropa, ahí yo me encuentro vestidos, chaquetas, blusas, de todo. Que tú nunca te habías puesto. Con la etiqueta puesta. Que nunca me había puesto. Los zapatos, cuando empiezo a sacarlos, se habían deteriorado. Usted sabe que los zapatos guardados se deterioran. Las carteras que tenía, cuando las saco, me dejaban así el material en las manos, desmenuzado. Lo que se pudo salvar de eso, entonces empecé a ponerlo en bolsas para venderlo. Me llama un día una tía y me dice, mira, ¿en qué tú estás? Le digo, no, aquí, tranquila, ¿qué tú vas a hacer mañana? Era un viernes. Le digo yo, no, nada, no tengo ningún plan. Pues mira, conseguí un lugar en el mercado de Jaina Mosa para vender ropa, ya vendía ropa, y me dice, ven, que te voy a dar un espacio. Ah, perfecto, yo me puse súper feliz porque tenía toda esa bolsa de ropa ahí. Y yo en la mañanita temprano, me levanté, me monté en una onza y me fui en un tour, una gira, del 9 de la autopista Duarte hacia Jaina Mosa en la zona oriental, que es el fin yo digo los límites de la zona oriental. Y me fui allá, llevé toda esa ropa y vendí toda esa ropa. ¡Wow! Pero era como un desprendimiento. Yo sentía que era un desprendimiento que estaba haciendo porque aquella ropa, en ese entonces, yo había comprado a 500, a 1,000 pesos, 1,500, que en ese tiempo era un dineral. Y yo tenía que venderlo 50 pesos, 100 pesos, 25 pesos, porque era en un mercado. Claro. Y por muy costosa que fuera, y aunque tuviera etiqueta, la gente entendía que era ropa de paca. Porque en ese momento no existían las pacas. Sí, realmente. existían las pacas, ya sí. Le decían reguera. Ok. Le decían reguera. Entonces,
empecé así. Cuando volví a la casa que vi que daba resultado, porque me fue bien con lo que vendí, entonces empecé a decirle a mi esposo, búscame las camisas que tú no te pones, búscame las camisas que ya tú vas a sacar. En el closet de mi hija hice lo mismo, recogí. Entonces ahí ideé con mi mamá, mi mamá es de San Juan de la Maguana, yo soy de allá también, y le dije, mami, cómprame ropa, envíamela para yo venderla. Ahí entonces encuentro también una oportunidad en una agencia de viajes que estaba reclutando promotores. Era por comisiones, pues también me afilio a esa agencia de viajes a promover turismo interno y también paquetes aéreos. Entonces, me asignaron una cartera de clientes de cooperativas. Entonces, yo lo que hacía era cuando yo iba a visitar una cooperativa, yo me llevaba mi bolsita con ropa y le vendía a las empleadas de esos lugares que yo tenía que visitar. Todo aquello era a pie, tomando, ¿verdad?, transporte público. Y yo iba en un lado con mi cartera, con los materiales de la agencia, y en otro con mi bolsa llena de ropa. Dime una cosa, o sea, todo ese proceso fue el que te llevó entonces a tú entender que era necesario que la gente aprendiera a manejar sus finanzas. Así es. ¿Qué tiempo, o sea, desde ahí que ya tú comenzaste como, ok, ya estoy respirando, ya salí del fondo y ya comencé y estabas evolucionando? Sí. Ahí o sea, ¿cómo comenzaste a ser asesora financiera? Lo que yo quiero saber. Exacto. Dentro de todo ese proceso, entonces, hice una maestría en banca y mercado de valores porque fui entrando a otros lugares de trabajo, fui creciendo, entré a la banca. Antes de la banca había hecho un máster en contabilidad ejecutiva. Y cuando entro a la banca, que entonces empiezo a ver tantas personas que tenían que pasar por el departamento legal a vivir lo que yo muchas veces viví, yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Porque yo no me puedo quedar con esto para mí. Yo tengo que buscar la manera, entonces, de ayudar a las personas a que no pasen ese proceso. A que no pasen por ese proceso. Y ahí entonces empecé a indagar, hice un máster en banca y mercado de valores, aprendí mucho sobre inversiones, pero no era el nicho que yo andaba buscando. No era trabajar con quien tenía dinero para invertir, sino con aquellas personas que tienen, ¿verdad?, unas finanzas que en muchas ocasiones le puede dar para vivir, pero que por su mal hábito viven en las situaciones de deuda. O esas personas que van a tener su primer empleo y que si desde ese momento empiezan a tener buenos hábitos, a ahorrar, a esperar, a ahorrar para después comprar cualquier cosa que deseen o que necesiten, ese era el tipo de persona que yo andaba buscando. Entonces, buscando crecimiento personal, profesional, me enfoqué primero en el área de liderazgo y me certifico con Maxwell como coach de liderazgo. Quería, en cierto modo, hacer una transición, pero ayudar a las personas a tener un cambio de mentalidad, aunque no estuviera muy relacionada al área de las finanzas, pero ayuda muchísimo. Entonces, en ese proceso, buscando crecimiento personal, estaba pasando también por una situación en ese empleo, estaba sufriendo de síndrome de burnout, porque era workaholic, pero al ser workaholic muchas cosas se sobrecargaron. Y dentro de ese proceso, entonces digo, déjame irme por aquí, para primero crecer yo. Claro. Y luego entonces poder ayudar a una persona. ¿Qué pasa? Cuando lanzo al mundo, que soy coach, que soy entrenadora, facilitadora en liderazgo, siempre me contrataban para enseñar temas de finanzas. Los talleres a los que me invitaban, las conferencias, era en el área de finanzas. Yo decía, no, es que yo me quiero enfocar en el área de liderazgo. Y me decían, no, es que siempre cuando te vemos a ti, a Digna, la profesional del área de las finanzas. Y yo, pero es que yo no soy coach de finanzas, no me siento como tal. Pero tienes mucha experiencia, me decían, y tú puedes. Claro. Digo, sí, pero mi experiencia, todos mis hábitos, es cierto que pueden ayudar, pero necesito las herramientas. Las herramientas con las que yo pueda ayudar a las personas. Y en ese proceso, entonces, llega la pandemia. Yo estaba buscando
una organización que me certificara entonces como experta en finanzas personales, y no se daba porque en eso duré 2 años buscando una escuela para poder certificarme. Todas las que encontraba eran en inglés, tenía que viajar en algunas a California, otras a Miami, a tomar la certificación por 6 meses, pero yo no podía Claro, irme del país por 6 meses a estudiar. No podía darme ese privilegio. Pero entonces, producto de la pandemia, en una de las escuelas en las que yo aplicaba, que estaba en Puerto Rico, me contactan nuevamente y me dicen que producto de la pandemia van a abrir un programa virtual. Excelente. Y que entonces solamente iba a tener que viajar a Puerto Rico en 2 ocasiones a tomar los exámenes regulatorios. Perfecto, manos a la obra, y así entonces empecé y me especialicé como coach de finanzas personales con herramientas que nos suministra la misma organización para ayudar a las personas, acompañar a las personas a crear su plan de crecimiento financiero a través de guías, de acompañamiento, y que ese plan de crecimiento financiero pueda ser sostenible en el tiempo. Porque, ¿qué pasa? Una persona pasa por un taller de finanzas, hay unas que le dan continuidad a las herramientas que aprenden, pero otras salieron de ahí y a las 2 semanas se han olvidado de todo y sueltan. Entonces, así nosotros, a través del coaching y la mentoría financiera, hacemos ese acompañamiento con esas personas, pasándolos por un proceso de aprendizaje, de creación de su plan, de objetivos vitales, y la implementación de ese plan, identificando los cambios que tiene que aplicar en su vida y respecto a su comportamiento. Y si tú le haces un coach a una persona que recién, vamos a ponerlo en 2 extremos, un profesional joven que recién está empezando y una persona que ya está retirada. Yo me quiero retirar, mentira, yo no me quiero retirar. O una persona ya de cierta edad que dice, bueno, pero ya tengo que tomarlo más despacio, tengo esto y esto. El primero, ¿cómo se inicia ese coaching? O sea, ¿cuáles son las herramientas básicas que debe de conocer o que debe de saber, claro, o cómo manejarse? Lo primero que debe de saber es cuál es el objetivo de vida que él tiene. ¿Qué cosas quiere lograr en su vida? Corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo primero que le enseñamos es establecerse metas, objetivos. Esos objetivos dividirlos corto, mediano y largo plazo, y en esos plazos entonces trazarse metas que pueda ir cumpliendo, pero enfocadas en lograr esos objetivos en el plazo que ha identificado. Entonces, primero lo pasamos por ese proceso de conocimiento de cómo crear una meta lograble a través del método SMART, que son específicas, medibles, alcanzables, que estén dentro de tu realidad, y poniéndole una fecha de cumplimiento. Por ahí. Sí, es lo que para mí es un plan de mercadeo. Exactamente. Luego de eso, entonces, enfocado en esas metas y objetivos a lograr, preparamos entonces el plan de financiero con la herramienta esencial para lograr ese plan, que es el presupuesto. Entonces, en ese presupuesto proyectamos, y es algo cíclico, tenemos que hacerlo todos los meses, hacemos ese presupuesto inicial de esa persona para ver y definir lo que va a hacer con su dinero en la medida que lo va recibiendo. Y lo que puede y lo que no puede. Exactamente. Entonces identificamos, ok, ¿cuánto es el ingreso? Proyectamos ese ingreso, proyectamos entonces el ahorro enfocado en lograr las metas que primero establecimos. Pero ¿cómo tú primero tienes que ver los gastos? Los gastos van ahora, después del ahorro. Entonces, ¿cómo después del ahorro? Claro, o sea, si yo gano 100, y yo lo que quiero es llegar a tener $1,000,000 de pesos. Pero de los 100, yo primero tengo que saber cuáles son mis gastos fijos. Para ver cuánto me queda, porque si yo digo, no, yo voy a ahorrar 20. Oye, pero tus gastos fijos son 90, entonces tú solamente puedes ahorrar 10, ¿no es así? No es así. Y por eso la gente no ahorra. Ay, mi madre, a esta altura de mi vida. Usted ha dado en el punto clave, porque la gente deja para ahorrar lo que sobra, y como no sobra.
Ok, pero siendo realista, o sea, si yo digo que voy a ahorrar 20, pero mis gastos son 90, no puedo ahorrar No 20. puede ahorrar 20. Entonces nos ¿qué hago? vamos a la meta. Y hay que modificar la meta. Modificar la meta porque no la vamos a lograr en el plazo que quizás definimos. Y entonces hay que ajustar un poquito esa meta porque no puedo ahorrar 20. Lo que puedo ahorrar son 10. Ok. Perfecto. Le ponemos sus 10,000 en sus ahorros distribuidos de acuerdo a la meta que quiere lograr. Y luego entonces, con lo que queda es que vamos a gastar. Lo que sobra después de ahorrar, después de sacar el ahorro. Son 90 que vamos a gastar. Perfecto. ¿Cómo vamos a distribuir esos 90? Ahora tenemos que identificar esos gastos de acuerdo al orden de prioridad, de acuerdo a los que generan más carga emocional, que es lo que tenemos que atender primero, el techo donde vivimos. Exacto. Luego, lo que vamos a comer. Después de eso, los servicios, ¿verdad? La luz, los cables que tenemos, las aplicaciones que quizás utilizamos para trabajar. Y de esa manera, si tenemos también alguna deuda, cuánto es que pagamos de esa deuda. De esa manera, entonces, organizamos nuestros gastos en orden de prioridad, dejando, ¿verdad?, más para abajo aquellos que son menos necesarios o menos importantes. Claro está, tomando en cuenta, porque me dicen, ¡ay, el entretenimiento! Claro, todo se puede hacer. Bueno, pero para eso usted tiene televisión, entonces, si no. Exacto, y habrá el momento, como me pasaba a mí en mi época, de que nosotros decidimos no salir a comer fuera, no se podía hacer nada de eso, un año sabático de salida, porque hay que hacer ajustes. Cuando queremos lograr algo en la vida, tenemos muchas veces que sacrificar otras cosas para poder obtener otras mejores. La estabilidad, esa tranquilidad que te da el tú no estar sobreendeudado. La gente muchas veces no piensa en eso, hasta que se ve en esa situación y dice, wow, si lo hubiese sabido. Entonces, ese es cuando pasan por ese proceso, que toma más o menos unos 6 meses. Tenemos programas también de 1 año, dependiendo del objetivo de la persona o de la situación en la que se encuentre la persona. Entonces, cuando pasan por ese proceso, aprenden a tener hábitos saludables. Generalmente la gente no busca la parte de la prevención y cuando vienen a solicitar nuestros servicios, ya están en una situación que yo digo, Padre amado, ¿cómo vamos a encontrar la salida a este punto? Quédate ahí, porque yo lo que quiero saber es, para que me conteste luego de la pausa, más o menos el peso que se le debe de dar a los gastos. O sea, dependiendo de lo que sea, qué peso más o menos para uno tener una idea. Claro. Porque aunque no te contratemos como coach financiero, pero para que la audiencia tenga una idea también de, Claro, de que puede hacer algo. Volvemos en breve. Aquí de regreso con Digna. Digna nos está dando algunos hints. Es importante que nosotros sepamos, muchos no hemos tenido la oportunidad de tener una coach, pero ya lo saben. Creo que nos hablen de las finanzas personales debería de hecho ser algo que le den a uno desde bachillerato. Que uno aprenda desde muy joven a manejarse, a no pensar que, bueno, yo le cargo esto a la tarjeta. Para mí ese es la herramienta más difícil porque hay que saberla manejar. Le estaba preguntando a Digna que nos dijera, dentro de los gastos que tiene una persona, el peso que se le debe de dar a cada cosa. Claro que sí. Vamos a empezar por el ahorro, porque siempre me enfoco primero en el ahorro, porque hay que gastar después que ahorramos. Tenemos que ahorrar por lo menos el 10%. Okay. Es lo ideal. Hay personas que ahorran más, hay personas que ahorran menos, dicen, no, yo no puedo ahorrar el 10, voy a ahorrar un monto. Perfecto. Lo importante es ahorrar, porque vas a ir creando el hábito. Luego vamos a poner que se ahorra el 10%, que asignamos un 5% a la caridad, porque también hay que pensar, ¿verdad?, en si quiere ayudar a alguna institución, si usted es cristiano y da ofrenda, en lo que usted quiera utilizarlo. Nos va a quedar entonces un 85%. Ese 85% entonces lo distribuimos iniciando
con nuestra vivienda. Me dicen, y si una persona ya tiene su casa, que no la debe, Exacto. perfecto, entonces o puede destinar ese dinero a ahorrar para inversión o para darse unas vacaciones, porque hay diferentes niveles en respecto a la finanza. Hay personas que ya están con todo cubierto, con todas sus necesidades básicas cubiertas, porque ya han transitado un poquito más en esta vida que los que estamos quizás a mitad o empezando. Entonces todo va a depender del nivel de vida que tenga la persona en ese momento y su condición particular. Ese 85% entonces lo distribuimos, el 25% para la vivienda, el 10% se debería consumir en alimentación, pero sabemos que va Pero espérate, pero eso fluctuando un Ah, poquito. bueno, yo te iba claro a decir, que el sí. 10%, y cuando voy al supermercado con el 10% compro una semana. Exacto. O sea, porque a eso es que voy. Hay factores externos, como que es la influyen. comida, Ujú, ujú. que tú hoy compras el pollo a 40 y mañana está a 90, Así que mismo tú no es. lo controlas. Entonces Así tú es. dices, yo asigné, ¿un qué por ciento que tú dices? A comida. Un 10. Un 10% a la comida, pero resulta que no es un 10, ya yo estoy en un 20, pero eso no depende de mí. Exactamente. ¿Qué depende de mí? Que yo diga, bueno, yo antes compraba un filete una vez al mes, ya no voy a comprar filete. Ujú. Antes tú puedes manejar a cierta cosa, pero Ujú. lo básico es lo básico, porque tienes que comer. Por supuesto. Así mismo es. Hay un escape, yo creo mucho en... Ahora me voy a poner yo a hablar también. Por experiencia. Claro que Cuando sí. tú agarras la lista de supermercado, la lista de artículos de limpieza a veces es más grande que la de... Así mismo es. Cuando usted, en vez de comprar que detergente para esto para los olores, esto para esto, coja vinagre blanco y con eso usted resuelve. Y solucionado el problema. Y solucionado el problema. Así Entonces, mismo es. hay muchas cosas, Ujú. pero en términos generales, lo que es supermercado, vamos a llamarlo, no lo controlamos nosotros. Pero hasta cierto punto. Exactamente, por eso es que fíjese que tenemos que darle prioridad a la alimentación, porque es donde nosotros deberíamos de gastar la mayoría del dinero que destinamos ya para nuestros gastos. Entonces, generalmente, cuando hacemos el presupuesto, hacemos ese primer presupuesto proyectado. Okay. Lo que entendemos, la persona me dice, no, mira, yo generalmente cuando voy al supermercado, en una semana yo gasto 5,000 pesos, porque como no ha tenido nada anotado, ya hay en base a estimados, ese primer presupuesto. Entonces empezamos con el estimado y lo que debería de ser, empezamos a componer ese presupuesto que no deja de ser una proyección. Claro. Y así distribuimos esa cantidad de dinero que le va a quedar para gastos. ¿Cómo entonces evaluamos y medimos ese punto tan importante que usted ha dicho de lo del supermercado, que están fluctuando tanto los precios? Nunca a la baja, siempre al alza. Sí, claro. Entonces, precisamente luego de que hacemos esa proyección, viene la ejecución. Tal como lo hacemos en una empresa. Proyectamos un presupuesto anual y vamos ejecutando ese presupuesto. En el caso de las finanzas personales, lo hacemos mensual. Okay. Entonces, ahora, para el presupuesto de enero, lo trabajamos en diciembre. Okay. En enero, que vamos a trabajar la ejecución de ese presupuesto. Vamos a ver los ingresos. ¿Estuvieron donde de acuerdo lo que a lo proyectamos? Que yo había pensado. Exactamente. Y lo hacemos semanal. Nuestro formato tiene semanas, está separado por semanas, y cada semana usted va anotando lo que va ejecutando de ese presupuesto. Antes de que finalice el mes, hay que ser muy organizado, muy tener una libretica de que eché gasolina. Son hábitos. Compré 3 aguacates. A mí me funciona perfectamente con la tarjeta, pero para la tarjeta de crédito yo hay tengo que pánico saber manejar la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, si la vemos como un medio de pago, nos puede ayudar perfectamente a nuestra ejecución presupuestaria, porque usted va a tener cuánto gastó. Tiene esos papelitos ahí. Entonces, que yo lo boto, si usted ve por dónde va la cosa. Ve, entonces. No, yo entro a la cuenta de ay, Dios mío, mira, cuando te la tarjeta, ¿cuándo es que corta? Ay, Dios mío, ¿cuándo hay que pagarla? No, y usted no, créame que no está sola. Entonces, vamos
ejecutando ese presupuesto y luego entonces tienen esa cita nuevamente conmigo para evaluar cómo nos fue. Ok. Lo que proyectamos menos lo que realmente ejecutamos. Ahí nos va a dar, en el primer mes, la gente dice, yo no quiero ni enseñarte esto, ya vienen con el temor, pero yo le digo, no, perfecto, es el mejor resultado que yo esperaba. Porque eso es lo que nos va a dar la pauta. A dar la pauta de lo que vamos a entonces hacer para el mes siguiente. Y ahí en esa cita entonces preparamos el presupuesto del mes siguiente, tomando en cuenta dónde tuvimos el escape. Quizás ya no es un 10% del supermercado, se me fue un 20%. ¿Y qué compraste? Porque una vez tuve un cliente que me dice, lo único que yo gasto es en comida. Perfecto. ¿Cómo que más o menos? Y empieza a decirme. El quesito tal. Exacto, queso de cabra, el mejor filete, un Angus, un esto. Y ahí estaba el problema de por qué la persona no ahorraba, porque se lo estaba comiendo. Claro. Y él lo único que gastaba era en comida. Pero me decía, entonces le empiezo a preguntar, ¿y la despensa? ¿Con qué espacio de tiempo la ordenan? Generalmente botan comida que se daña. Ah, sí, el jamón después se daña. Las pastas tengo que botarlas porque le cae gorgojo. Le cae gorgojo, las habichuelas. Ah, entonces ahí está la situación. Están comprando solo comida, pero le están comprando de manera desmedida. Entonces ahí le asignamos otra práctica muy interesante, que es un menú de la semana. Okay. Y que la compra que haga en el supermercado es basada muchísimo en ese menú. Es basada en ese menú. Y así, de esa manera, pues le ayudamos a tener control. Los gastos hormiga, también hemos identificado. ¿Cuáles son los esos gastos hormiga? Que son esos gastos imperceptibles. A usted quizá le ha pasado que cambia 2,000 pesos y usted dice, ven acá, pero yo tenía 2,000 pesos, ¿y para dónde se fueron? Por eso es que yo nunca ando con un chele en la cartera. Exactamente. Entonces, he tenido personas, y yo en mi tiempo cambiaba 500, se iban. 150. Sí, así mismo. No. Ay, pero fue un café que yo me tomé. Ay, pero fue un helado que me comí. Pero fue esto. Y muchas veces compramos cosas en la calle que tenemos en nuestra casa y que podemos entrarle en la cartera para merendar, una fruta. Entonces, de esa manera vamos poniendo orden, vamos identificando los escapes, cuántas veces al mes salen, a dónde salen, porque quizás la persona, como tiene el flujo del dinero y con una cosa paga la otra, está viviendo en un nivel de vida que no le corresponde. Que le corresponde. Así mismo es. Y de esa manera entonces lo pasamos por ese proceso. Con las personas que ya tienen ciertos recursos, entonces, y que ya están en otra etapa diferente de su vida, que ya su objetivo no es ahorrar porque ya ahorraron, su objetivo no es pagar deuda porque no tienen, sino que ya lo que están enfocados en el momento de su jubilación, mantener quizá el mismo nivel de vida que tienen actualmente. Entonces ahí trabajamos con un sistema, porque también me certifiqué en Europa como educadora y planificadora financiera de calidad, certificada por ISO, en la norma UNI 11402, que regula la educación y la planificación financiera. Entonces, utilizamos a través de la asociación una herramienta automatizada para proyectar todo el proceso que tiene que cumplir una persona hasta llegar a su jubilación y de ahí en adelante. Ay, Dios mío, y a esta altura de mi vida que a mí me están diciendo que eso existe. Así mismo es. Entonces ahí vemos los recursos que tiene la persona. Sí, pero que eso, su nivel de es una gastos. planificación desde que tú empiezas. Así que mismo cuando es. tú llegas a tu etapa de jubilación ya tú tienes los activos necesarios, que son lo que pero le van a nadie los lo tiene recursos. eso. No. Nadie lo tiene. O sea, por eso yo insisto que la educación tiene que empezar desde que tú estés en bachillerato. Así mismo es. Porque cuando tú estás en bachillerato, tú sales, vas a la universidad, consigues tu primer empleo, desde ahí tú tienes que conocer todo eso. Sí, porque yo le voy a decir algo. En mi caso, yo debí de ser una máster. Claro. En finanzas, no solamente por la educación en la parte corporativa, sino porque yo me crié con la madre más organizada financieramente hablando. Mi mamá no tuvo un empleo fijo hasta que, bueno, decidió después que dijo, fue sabia y dijo, mi mano no me van a funcionar dentro de un tiempo, cuando ya yo esté en esa etapa de que
no voy a poder trabajar por mi cuenta, yo tengo que estudiar algo que me permita a mí una jubilación segura, tranquila. Y estudió enfermería. Pero antes de ella estudiar enfermería, mi mamá era comerciante. Ahora le decimos emprendedores, muy bonito, pero antes decían chiripero. Claro. Entonces mi mamá vendía de todo, aguacate, guineo, en la temporada de las naranjas de la China, por temporada. Aprendió en Infotec, que también es muy importante la capacitación técnica. Aprendió en Infotec a toda el área de repostería. Hizo todos los cursos con todos los niveles de costura. Y en mi casa había un taller de costura y una repostería. Y le distribuíamos bizcochos, dulces a diferentes negocios, y también pues mami cosía chacabanas para hombres, para mujeres. No, una emprendedora. Una emprendedora. La chiripera de antes. Exactamente, y yo recuerdo que cuando estudiaba enfermería se llevaba la cartera full de medias panty, lo que necesitaban las enfermeras, y batas blancas para los médicos y las enfermeras. Entonces siempre vivió en eso. Y a pesar de no tener un empleo fijo, mi mamá tenía carro, estaba haciendo su casa, hizo su casa, como dice ella, habló, porque hacía planes anuales. Y ella decía, en este año le voy a echar el piso, el año que viene le voy a hacer el plato, el año que viene voy a hacer los baños, el año que viene voy a hacer esto. Y así, paso a paso, siempre tenía una alcancía. Yo siempre vi a mami con una alcancía, con su propósito de ese año. Cada peso que le entraba a ella ahorraba. Y de esa manera, vivía, así mismo es. Porque pero siempre decía, mi prioridad es la comida de mis hijos y su techo. Una ropa yo me la puedo poner 500 veces y a nadie le importa. Así decía mami, claro. A nadie le importa, es mía. Y recuerdo que cuando empezó a construir su casa, dijo, bueno, esta falda y esta blusa, que no se me gasten, que me duren, porque no compro nada más. Y así mismo fue. Ella hacía ayunos de lo que fuera para ella cumplir su propósito cada año. Duró mucho, sí, haciendo la casa. Pero la hizo. Y es una casa hermosa. Digna. Le tomó más o menos unos 30 años hacerla como ella la quería. Pero lo logró. Y hoy está disfrutando precisamente de su jubilación. Cualquiera dirá, ¿qué gana una enfermera? Para ella es mucho. Porque tiene su casa, claro, tiene su vehículo, no le debe un peso a nadie. Dice, yo nada más tengo que buscar para lo mío. Claro. Entonces, Digna, tu experiencia, la verdad, que nos enseña varias cosas. Número uno, que no necesariamente el conocimiento que tú tengas de algo hace de que tú lo hagas bien. Así es. Que es tu caso, o sea, tú vienes del área de finanzas, de contabilidad, de todo eso, sin embargo, tocaste fondo financieramente. Uh-huh. También nos enseña que todos debemos planificarnos, todos debemos de tener una guía. Si no pueden llamarla a ella, pues agarren desde hoy, vayan al colmado, cómpranse un cuadernito. ¿Sabes que yo recuerdo a mi papá, que yo me burlaba mucho y ahora lo entiendo? Papi tenía un cuadernito. Y yo decía, papi, pero no anote tanto. Y él en ese cuadernito, todos los días mi papá anotaba. Bueno, tanto es así que yo tuve la oportunidad de que me enviaron a estudiar fuera. Y una vez, después que yo regresé, que yo me quería volver ahí, yo duré 4 años fuera y cuando volví, este país me queda chiquito, yo me tengo que ir de esas cosas que uno sí. Y yo dije que yo me quería ir de nuevo. Y mi papá me dijo, bueno, si tú te quieres ir, tú te puedes ir, pero ya yo no te mantengo más. Y yo dije, pero qué tanta cosa que sí o qué. Y papi, recuerdo que abrió su mesita de noche, sacó su cuadernito y me dijo, mira, la inversión en ti, en piano fueron tanto, aquí en la universidad que tú tanto, en ballet tanto, cuenta. Me sacó la cuenta. Que mi mamá le echó un boche, le dijo, pero ¿cómo tú te pones? Porque es deber de nosotros como padres. Y le digo, sí, pero ella tiene que saber que hubo un costo. ¿De dónde sale? Entonces ella tiene que saber que si se quiere volver a ir, tiene que ver de dónde va a vivir. Porque ya yo no anoto más en el cuadernito. Yo, para atrás me quedé ahí feliz de la vida de haberme quedado. Claro. Pero es así.
Pero sí, todos debemos de entender de que debemos organizarnos, de que debemos ahorrar el 10%. Recuerden lo que ella dijo, a mí eso me ha despeinado, que primero se saque el ahorro. Pongámonos de meta el 10% y ajustémonos. Eso que tú dices, que lo voy a comenzar a implementar y te voy a llamar, de hacer la compra de supermercado basada en en el menú. Porque yo hago el menú y cuento, bueno, son 7 días, tengo que tener carne de 7 días. Exactamente. Pero quizá tengo habichuelas roja, amarilla, verde, todos los colores, lentejas, pero son solamente 6 días porque tengo que comprarlas, si no la voy a usar esta semana. Claro, así mismo es. Entonces, y generalmente, por ejemplo, las habichuelas, hacemos mucho, y yo lo que hago es que la guardo en porciones, porque no nos la comemos toda. Entonces, a mí me da mucha tristeza, porque veo en casas de familiares que dicen, no como comida calentada, o hacen las habichuelas para un solo día, son 4 personas, y el resto se bota. Sí, mi hermana decía que ella no comía comida calentada. Yo a veces me reía porque ella iba a comer a casa. Tú ves, esta comida sí está buena. Y después que se la comía decía, calentada antes de ayer. No, eso no es verdad. Digo yo, hermana, quítese eso de la cabeza, que eso no es así. Eso nos ayuda, entonces. Esa parte, muchos de nosotros tenemos el hábito de no botar comida. O sea, la comida no se bota. No, la comida no se bota. Y sí, hay que aprender a organizarse. Y si uno no lo hace, las personas que uno tiene en su casa que ayudan. Así es. Como yo digo, si ablandamos habichuelas, no la pongan en el tarro grande. Divídanla porque no podemos estar en. No, que no se debe. No se debe. Después que o sea, una son comida, muchas de las formas. Claro. Ver los planes que uno tenga del cable, del teléfono. Porque yo tengo que tener un teléfono fijo en la casa con 400 minutos si nadie lo usa. Así mismo es. Y la mayoría lo tenemos. Exacto. O sea, hay mucho por donde cortar. Lamentablemente, hay muchas cosas que inciden en que tú planificas tu vida de una manera, pero por inflación, por un sinnúmero de cosas, las cosas no se dan como tú la planificaste. Así mismo es. Voy a poner un ejemplo. Seguro médico. Tener un seguro médico cuesta. Cuesta bastante. Es caro. Así mismo. Y tenemos que tener seguro médico. Es parte de la planificación. De la planificación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un seguro médico, y pongo ese ejemplo preciso porque eso se ve en otras cosas también. Sí. Tú dices, en la medida que yo voy avanzando en edad, mis gastos van disminuyendo. Exacto. Porque tú no estás con lo de la moda, o si estás, pero eres más conservadora o sales menos, porque tu vida social es menor, disminuye. O llega a una etapa, como yo digo, de que me se importa. Sí, porque uno tiene cierta edad de que tú no te repites un vestido. Sí. Yo ahora estoy que como todo uno lo sube a la red y te tomaron la foto del grupo, déjame ver, este vestido me lo puse con este grupo, ahora me lo puedo poner con este. Grupo. Y si no, no me importa. Claro. O sea, ya nosotros con las canas llegamos a la edad de no me importa. Ahora bien, por ese lado gastamos menos. Me pueden decir, pero en medicina gastas más. No necesariamente, porque la juventud se está enfermando tanto como una persona envejeciente. Así mismo es. Vamos a estar claros en eso. Así mismo es. La edad no determina que usted va a gastar pero más cuando en tú medicina. llegas a la edad de 70 años, a ti te dicen que tu seguro médico se duplica. Para mí eso es una aberración. No, eso es terrible. O sea, eso es terrible. Entonces, como yo digo, ¿por qué se duplica? No que el riesgo. Bueno, pero quítame cosas que tú me tienes cubierta, como cuál es maternidad. Señora, a los 70 años yo le voy a salir embarazada. Exactamente. ¿Para qué yo quiero una cobertura de embarazo y de vacuna de niños? Exactamente. No, porque los seguros, fíjese Entonces, que debe haber una compensación. Debe de haber una compensación. Lo que pasa es que Perdón. Aquí, como, bueno, las cosas se dan como son, no hay planes especiales y específicos de acuerdo a la edad, a los intereses de una persona. Una persona, como usted dice, ya de 60, 70 años, que no va a dar a luz, a menos que sea un milagro, ¿para qué va a tener ciertas coberturas? Exacto. Entonces, es hacer planes especializados de acuerdo al
tipo de vida de la persona, porque hay jóvenes, ¿verdad?, que hacen deportes extremos, que quizás dentro de su cobertura necesitan otra cosa, y también ya de acuerdo a la edad. ¿Qué yo necesito? Y ahí nos enfocamos entonces a las necesidades básicas que como seres humanos tenemos que cubrir de acuerdo a la etapa de vida en la que nos encontramos. Y de esa manera, ¿verdad?, poniendo en armonía, integrando todos los sistemas, podemos definitivamente ir a la par en esa etapa de vida que vamos avanzando todos y vamos entonces preparando ese nivel de vida que esa persona se debe de dar de acuerdo a la edad en la que se encuentra. Otro caso, muchas veces hay que contratar el seguro privado porque no quieren asegurarte a tu familiar que tiene ya cierta edad. Pero entonces ahí es que más tú lo necesitas. Perdón, si tú no estás dentro de un seguro privado, después de cierta edad ningún seguro te cubre. Así mismo es, no te cubre. Entonces yo digo, ya ese es otro tema. Pero ahí es que más lo necesitamos. Sí, pero fíjese cómo los mismos planes tienen que estar alineados con las etapas de la vida de las personas. ¿Cómo es que a una persona ya de cierta edad no lo van a asegurar? Pero y mientras si tanto tenemos que nosotros contratar a personas como tú para que nos digan cómo es que vamos a distribuir así mismo lo poco, lo mucho que tengamos y no malgastar, ni endeudarnos, ni vivir una vida que no nos corresponde. Claro. Por eso que joven hay que bailar mucho, gastar mucho y gozar mucho, porque después usted no sabe lo que le va a tocar. No, y dentro del proceso precisamente por el que nosotros trabajamos con nuestros clientes, vemos eso que usted está hablando. Cuando lo llevamos, cuando tú tengas 60, 70 años, ¿cómo tú entiendes que va a ser tu nivel de vida? Entonces tenemos que la inflación, ir haciendo el fondo para la inflación. Hay 3 fondos que nosotros tenemos que tener. El fondo de liquidez, que para cuando los precios suben en el supermercado y la quincena no me dio, espérate, déjame coger de aquí para completar. Okay. Está el fondo de contingencia, que es una reserva que tenemos que hacer mínimo de 6 meses de nuestros ingresos o de nuestros gastos. Y viene el fondo de contingencia, que es de 1 año en adelante. Todo lo que usted pueda guardar de 1 año en adelante para cuando llegue una pandemia. Tanta gente que duró tantos meses que lo registraron en fase y pasaron de tener un salario de 200,000 pesos a uno de 8,650 pesos. Mientras más temprano empezamos, entonces más oportunidad tenemos, definitivamente, de poder armar nuestro muñeco, como decía mi mamá, y de preparar su camita para cuando llegue el momento de acostarse. Mami siempre decía, el que acoteja su cama, el que sabe cómo se va a acostar. Cuando le quería llamar la atención a uno, que uno se estaba más o menos desviando. Entonces, mientras más temprano nosotros empezamos a crear ese plan de crecimiento financiero, a sentar las bases en esa primera etapa de nuestra vida para poder hacer un poquito más feliz el resto de ella. Así es, comenzamos. Nosotros vamos por ese camino. No se apuren, que después le voy a decir a ella. Después yo le voy a dar los resultados, porque ella ahorita ya no sabe, que ya va para mi oficina, dame unos hints ahora. No, señores, muchísimas gracias. Nosotros esperamos que con este programa hayan aprendido primero a arroparse hasta donde la sábana le dé, para que no le pase como digna, que gracias a Dios pudo salir, pero pudo perder muchas cosas en el camino, que la recuperó. Pero la recuperó porque tuvo que tocar fondo, sentarse, tomarse su trago, que fue yo creo que el detonante que dijo que de aquí para abajo, vamos para arriba. Después que uno toca fondo, una sola cosa hay, y es subir. Subir, así mismo. Y que nos organicemos financieramente. Así que nada, muchísimas gracias por la atención de ustedes en el día de hoy, y espero que como a mí este programa le haya ayudado a sobrevivir en el área financiera. Así que hasta una próxima vez.